Tenía la certeza que su mujer lo estaba engañando. Acá se va a construir un gran edificio, y usted va a estar orgulloso de pertenecer a nuestra empresa. Recordaba las palabras de Bernaldez, el capataz, el primer día que entrara a trabajar como sereno, en la obra en construcción. Policarpo miraba la estructura de acero y hormigón, que ya estaba tomando forma, pensando que, cuando estuviera terminada, sin más lo echarían, porque ya no serían útiles y necesarios sus servicios. Pero esto no era lo que más le preocupaba. Tenía noción, un presentimiento, que Etelvina lo estaba engañando. Que ella aprovechaba las noches en que su esposo estuviera vigilando la fría estructura del edificio, para verse con alguien a quien todavía él no pudiera identificar. Policarpo transcurría gran parte de su horario de trabajo pensando cómo ella hubiese podido atreverse a tanto. Principalmente porque estaba el hecho que sufriera de parálisis en sus piernas desde hacía mucho tiempo, quedando confinada a su silla de ruedas. Y su querido Policarpo ayudaba en todo, pero, aún así, pensaba que se las ingeniaría para recibir a su amante, teniendo toda la noche para estar juntos y gozar, lo que lograba que Policarpo sufriera más por solo imaginarlo. Los años que pasaron, desde que se casaron, hasta el presente, habían sido muy fructíferos. Y a pesar de la diferencia de edad, ella 82 y él 74, la gente los veía ir por la calle y se admiraban el amor que se dispensaban el uno al otro. Policarpo ansiaba terminar su horario para regresar, lo más presto posible, a su casa y comprobar, ni bien traspasado el umbral de la puerta, que el olor a sexo liberado tiznaba las paredes y hasta subía por el techo. En el dormitorio, Etelvina durmiendo como si nada hubiese ocurrido. O, a veces, ella despertaba para darle los buenos días y se volvía a dormir, intentando recuperar toda la energía que había liberado con su amante. Había días en que Policarpo apenas podía cerrar sus ojos, recostándose a su lado, oyendo sus plácidos ronquidos, dando vueltas por su cabeza como hubieran sido los momentos de frenesí compartidos. Sin embargo, no la encaraba abiertamente, tal vez temiendo que el asunto lograse que se pusiese mal o que le reprochase a él ser una persona que gozara hacer daño a una mujer discapacitada. Esta idea, solamente con pensarla, remordía el corazón de Policarpo, impidiéndole ser compartida con sus amistades, mendigando hasta el más mínimo consejo que le pudieran ofrecer. Al menos, contaba con su trabajo, el que le agradecía a Bernaldez por haberlo tomado como sereno, aun sabiendo que Policarpo ya era jubilado y que le sentaba bien ganarse unos billetes de más. Pero siempre estaba el hecho que, en algún momento de la noche, volviera a atacarlo el pensamiento de la traición de Etelvina. Al nada tener que hacer salvo estar sentado en la pequeña oficina, escuchando radio, las ideas volaban a su alrededor, transformadas en imágenes de ella, gozando sexualmente. ¿Y quién sería el afortunado que le estuviese sometiendo a sus más naturales instintos? Pasaba horas enteras distrayéndose, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. Podía empezar por el dedo pulgar, de cualquiera de sus dos manos, siguiendo hasta el meñique, o a veces a la inversa. O, también, resumiendo esta escala, comenzando desde el índice hasta el anular y vuelta. Y no solo se trataba de un ejercicio físico, sino que, además, practicado mientras, por su mente, merodeaba la imagen de Etelvina, disfrutando como una loba siendo penetrada. Y luego, quien le estuviese amando, la ayudaría a asearse, volviendo a ubicarla en su silla o en la cama, actuando como si estuviese dormida, para que la hallare su marido, al regresar de su trabajo, temprano por la mañana. Y este sujeto aprovecharía las últimas sombras de la noche para esfumarse, como si fuese un fugitivo de la ley, amparándose en algún escondrijo para recargar sus energías y regresar a la noche siguiente. Policarpo armó sus manos como puños, golpeando sobre su escritorio. En el silencio de su oficina, a veces quebrado por la música que brotaba de su radio, era muy fácil escuchar los gemidos de los gatos, seres cuadrúpedos que se paseaban por las estructuras de la obra. Y estos quejidos acicateaban su mente,
evitando que pudiera salir de su obseso pensamiento con respecto de su mujer. Lo que resultaba muy claro, ya lo había notado un montón de veces, al regresar, era el olor a sexo esparcido por toda la casa. Conocido muy bien porque estaba grabado en su memoria primitiva, en la capa más inferior de su cerebro, y era el mismo que emanaba de sus cuerpos cuando eran jóvenes y podían disfrutar del sexo libremente. El aroma había quedado conservado pero no había sido revelado a su pareja, durante una charla, por haber deseado, muy egoístamente, que permaneciera guardado en su propio sentir. Y esto era lo que más lo enfurecía, al entrar en la casa. Su visión se nublaba, la presión sanguínea aumentaba hasta alcanzar valores que nunca hubiera tenido, su respiración se agitaba, aunque su médico le había dicho, la última vez que lo viera, que se cuidara del corazón, que ya no era un chico como para andar por ahí persiguiendo quimeras. El viernes, a la temprana mañana, regresando de la obra, se llevó una sorpresa. Caminando con sus pasos cortitos, al doblar por la esquina, vio un auto partiendo raudo luego de haber estado estacionado frente a la puerta. Sí, el amante escapaba con apenas unos segundos antes de llegar Policarpo. Eso bastaba como prueba irrefutable. De tan nervioso que quedara, luego de esta escena, apenas pudo colocar la llave en la cerradura. Al entrar en el living, el aroma a sexo liberado le pegó en el rostro, quedando estampado al igual que una mano de pintura. Aspiró varias veces. No cabía duda. Etelvina y el desconocido lo habían compartido hasta tempranas horas de la mañana. De inmediato se dirigió al dormitorio, encontrándola profundamente dormida. Ante la incertidumbre de despertarla y preguntarle acerca del auto que había estado estacionado en la puerta de calle, o no hacerlo, decidió por esto último, yendo a darse una ducha y conciliar el sueño. La noche había resultado muy pesada, habiendo estado el problema dando vueltas por su cabeza, durante varias horas. El sábado todo fue paz y armonía, hasta Policarpo haber olvidado un poco el asunto, llevando a Etelvina a pasear por el parque, en su silla. Y cuando creyó que retornara el sosiego también el domingo, en uno de esos paseos descubrió el auto que había visto estacionado frente a la casa. Pasó andando despacio, y al llegar a donde ellos estaban, aceleró para perderse entre las calles. No pudo ver quién conducía, todo había sucedido muy rápido, pero estaba seguro que se trataba del mismo auto. Las dudas cada vez se despejaban más, llegando un momento en que deberían hablar. El lunes, yendo al obrador, se encontró con su amigo Miguel, y como éste lo notara con el semblante sombrío, le preguntó si le estuviera sucediendo algo malo. Policarpo le confesó su problema, y el agobio que le provocaba la incertidumbre. Miguel le recomendó una estrategia que era infalible. Si viera que su mujer se perfumara y acicalara a la temprana tarde, sería cierto que tuviera un amante. Y que estuviera esperando ansiosa a que Policarpo se fuera a trabajar, para avisarle que ya estuviera el terreno despejado y que pudiera ir a la casa. Agradeció el consejo, confirmando que se fijaría bien sus movimientos. Esa noche, en el obrador, quedó meditando no solo lo que le hubiese dicho Miguel, sino además buscando, en su memoria, algún recuerdo que le quedara de verla ponerse sus afeites a la hora que él saliera. Pero la carga emotiva era muy fuerte y le resultó imposible recordarlo. Pasó el resto de la noche escuchando radio o jugueteando con sus dedos. Con las primeras horas del día, al terminar su turno salió, andando por la calle, silbando bajito, imitando el canto de los pájaros. Próximo a su domicilio vio alejarse a un hombre que vestía impermeable. Le pareció que hubiese salido de su casa. Aligeró su paso hasta que un dolor en el pecho le advirtió que no continuara. Tal vez hubiese tratado del mismo que condujera el auto misterioso. Al entrar, el olor a sexo liberado le dio la bienvenida, penetrando por su nariz. Sobre la mesa del living había una rosa que alguien había dejado. Ahora sí, ya no cabían dudas. El tipo había salido de su casa, luego de tener sexo con Etelvina,
habiéndole dejado una flor de regalo. Debería hablar seriamente con ella. Pero la encontró tan dormida, arropadita en la cama, que le dio pena despertarla. Durante el desayuno, se animó, inquiriéndole acerca de la rosa. Etelvina comentó que se la había regalado Hilda, la vecina. Era la primera de una serie cultivada, y quería obsequiársela. Policarpo no creyó una sola palabra. Estaba convencido que, si la oliera, hasta el tallo tuviera olor a hombre. Sí, ya todo era cierto, y pudiera que estuviera viéndose con 2 hombres. El hecho era muy serio, Policarpo debía encontrar la manera de resarcirse. Podría contratar un par de mujeres y llevarlas al obrador para tener sexo con ellas allí. Esto implicaría una importante erogación de dinero, con el que no contara. Y hasta fuera riesgoso para su corazón. Conocía el caso de hombres de su misma edad, que habían muerto durante sesiones con hermosas señoritas. No sería buena idea. Lo más acertado sería que Etelvina sufriera un accidente, así, la venganza de Policarpo sería plena. La veía, sentada en su silla y a la mesa de living, sorbiendo su taza de café con leche con galletas, manteniendo, durante todo el tiempo, una actitud deliberadamente inocente. Como si nada, fuera de lo común, sucediera en su vida. La veía sonriente, hablar de cualquier cosa, cualquier tema, con un cachete inflado de galletas a medio masticar. Y este conversar solo desviaba la comunicación, para que Policarpo no recordara que estuviera siendo traicionado. Se contuvo de golpear, con sus puños, sobre la mesa. ¡Qué descaro! Las pruebas eran más que evidentes. El olor a sexo que reinaba en los ambientes de la casa y el auto estacionado en la puerta. Y tampoco se olvidaba del sujeto del impermeable que lo viera merodear por la zona. Para esto, Policarpo, se desgañitaba, sufriendo frío en invierno y calor sofocante en verano, dentro de su oficinita, en el obrador, solo para que Etelvina, a pesar de estar atada a su silla de ruedas, pudiera deleitarse con sus amigos durante los momentos en que estuviera sola. Etelvina, culminando de beber su leche, pidió si la ayudaba a ducharse. Policarpo la condujo, con su silla, al baño, cargándola en brazos para meterla en la bañera. Sentadita en el banquito y quitándole la ropa, descubrió, en sus piernas, una serie de moretones, argumentando ella que se había golpeado. Policarpo entendió todo a la perfección. Su amante la tomaría con fuerza de las piernas para penetrarla con más ahínco, de manera bestial. Sí, Policarpo ya entendió todo. El momento de su venganza había llegado. Mientras le pasaba la esponja enjabonada por la espalda, le dijo que la llevaría a pasear, a tomar un poco de aire. Etelvina se puso contenta, hacía tiempo que no salieran. La vistió con un vestido primaveral. Policarpo tenía todo calculado. Había, en el vecindario, una calle que subía por una colina muy empinada. Podrían ir por ahí, y luego la dejaría caer calle abajo. Seguro que la atropellaría algún auto que pasara o, lo que fuera mejor, se moriría del susto provocado por la gran velocidad que tomara su silla. Estaba todo muy claro, parecería un accidente. Afuera, el sol brillaba en una tarde espléndida de calor. Policarpo salió, empujando la silla, mientras mantenía con Etelvina una charla lo más trivial. Al llegar al pie de la colina, le dijo que la llevaría a la cima, para ver la ciudad desde allí arriba. Etelvina preguntó si no fuera mucho esfuerzo para él, teniendo que empujar la silla. Policarpo lo desestimó, argumentando que le haría bien la gimnasia, y no importándole los escasos 300 metros que debiera recorrer. A medida que subían, Policarpo sentía su respiración agitarse, y su pobre corazón bombeando más sangre que la acostumbraba. A los apenas 100 metros recorridos, comenzó a salir sangre por su nariz. Etelvina preguntó si le sucedía algo, notándolo que jadeaba con dificultad.
Policarpo dijo que estaba todo bien, que faltaba poco. Pero no pudo seguir adelante, el dolor que experimentó en el pecho fue como una lanza al rojo. Su visión se nubló, cayendo detrás de la silla, frenándola con su cuerpo. Etelvina gritó, pidiendo socorro. Se acercaron varias personas que la ayudaron, poniendo la silla a resguardo, sobre la acera. A Policarpo intentaron reanimarlo, pero al llegar una ambulancia constataron su deceso. Policarpo, desde su nueva condición de alma trashumante, veía cómo cargaban su cuerpo en una camilla y se lo llevaban. Desde ese día, flotando como el viento, haciéndose amigo de los pájaros, descubrió que tenía todo el tiempo del mundo para montar guardia en la puerta de su casa, silbando bajito.